Bienvenidos a Epígrafe, una sección de cápsulas literarias donde compartimos datos curiosos del mundo de las letras. El episodio del día de hoy será un poco curioso porque es un poco una mezcla entre un epígrafe y un episodio real. Entonces, bueno, les vine a hablar un poquito sobre Carlos Jacanamijoy, en especial porque últimamente su obra me dejó pensando mucho en la relación entre el lenguaje visual y el lenguaje escrito. No sé si ustedes conozcan a Carlos Akanamijoy. Es el artista indígena más famoso del mundo. Tiene exposiciones en Nueva York, ha tenido exposiciones a lo largo de todo el mundo. Y pues bueno, su obra proviene del Putumayo, de la cultura inca del Putumayo en Colombia. Carlos Akanamijoy creció en un pueblo llamado Manoy. Estudió filosofía y literatura en la Universidad de La Salle en Bogotá y es uno de dos hermanos, el único que pudo llegar a estudiar en la universidad. Su obra es supremamente inusual, me parece a mí, y sé que si googlean Carlos Akanamijoy van a quedar igual de impresionados como yo quedé cuando por primera vez lo conocí. Yo conocí a Carlos Akanamijoy hace 4 años tal vez. Vi su obra y quedé sorprendida por lo extraña que era. Creo que es muy fácil sentirse muy extrañada y sentir que en realidad no comprendes la obra de un artista, en especial un artista como Carlos Akanamijoy. Y esto me hizo preguntarme muchas cosas. Primero, ¿cómo funciona esta idea de lo incomprensible en el arte? Más que todo porque, pues bueno, métanse un poco en la conversación conmigo. Si ustedes piensan en esta dupla entre pintura y literatura, creo que es fácil pensar que es mucho más sencilla la pintura, como que la pintura es mucho más fácilmente digerible, es muy fácil ver una obra y quedarte 5 segundos y creer que ya comprendes toda la complejidad de esa obra de arte. En cambio, lo que es literatura, lo que es lenguaje escrito, requiere un poquito más de tiempo, requiere un poquito más de, como que necesitas rumiar la información que estás recibiendo, porque no es tan sencillo como tenerlo todo en una sola captura mental, como lo tienes en la pintura. En la literatura, de alguna forma, como que todos esos procesos se complejizan sí o sí. Bueno, creo que eso es lo que pasa con la obra de Carlos Akanamijoy. Tú de alguna forma sientes que es como un texto, pero pintado. El crítico Jorge Medina, fantástico crítico que hace una investigación súper profunda de Carlos Akanamijoy en su libro Magia, Memoria y Color, lo define a Carlos Akanamijoy como un poeta visual, lo cual es fantástico porque, bueno, primero es fantástico porque tiene muchas contradicciones también, porque quien dijo que el poeta no es visual, el poeta que escribe es visual, ya es visual por ser poeta, así que hasta cierto punto poeta visual puede ser una redundancia, pero bueno, entendemos que en el sentido en que lo dijo es que trataba de explicar que Carlos Akanamijoy hace poesía por medio de su pluma, por medio de su pincel, que su pincel es su pluma. Resulta muy curioso. ¿Por qué? Porque miremos entonces un poco la obra de Carlos Akanamijoy para que podamos entrar un poco más en estos trazos que él hace. Carlos Akanamijoy es reconocido como un artista que pinta la naturaleza del Putumayo. Ahora bien, no hay nada más complejo, creo yo, que la naturaleza. La naturaleza es un mundo súper vasto, súper complejo, tiene tantos procesos ocurriendo al mismo tiempo que es muy difícil. Digamos que el ser humano, nuestros sentidos están hechos para organizar las cosas cronológicamente. Somos seres, digamos, 100% temporales, organizamos todo en la temporalidad. Por lo tanto, cuando te exponen una obra de arte como la de Carlos Akanamijoy, en donde todo parece estar en simultáneo, pues es súper difícil sentir que entiendes qué es lo que estás viendo. Las obras de Carlos Akanamijoy están llenas de trazos súper extraños, de figuras que tal vez pueden parecer amorfas, de colores muy cargados. Él pinta al óleo y pues el óleo es una de las técnicas, yo creo, más complejas por las cuales uno puede decidir pintar.
porque requiere de un equilibrio entre aceites, requiere de un equilibrio entre químicos y pintura. Es decir, es como que la misma obra de arte se convierte en un proceso súper fuerte, porque tienes que equilibrar tres cosas al mismo tiempo mientras tratas de pintar. Así que su obra al 100% es una obra súper compleja, casi como si estuviéramos descifrando un manuscrito, literal. O sea, su obra se parece mucho a un escrito antiguo que tú como espectador necesitas descifrar. No se trata nada más de ver. De alguna forma, ver las obras de Carlos Akana se convierte en un proceso de traducción, lo cual es increíble de pensar que una obra de un artista puede convertirse en un proceso de traducción. Entre otras cosas, porque, y tal vez es la forma más explícita de mostrarlo, porque Carlos Akana utiliza muchísimas referencias con escritos de la literatura universal. Tiene, por ejemplo, obras que, digamos, las crea basándose en poemas de Pablo Neruda, por ejemplo. Entonces él hace como esa especie de traducción del poema de Pablo Neruda y lo pasa a su obra de arte. Y bueno, la combina con un montón de cosas que le han sucedido, un montón de cosas autobiográficas, lo cual es fantástico porque entonces no solo es una traducción, digamos, del interior del pintor, mente, corazón, experiencias, memorias, a el 2D de la pintura, del óleo, sino que también es una traducción de lo escrito a lo visual, de la imagen escrita a la imagen visual, que a la larga son imágenes, pero pues una se diferencia de la otra claramente y por lo tanto pasar de una a otra necesariamente va a ser un proceso de traducción. Ahora bien, creo que todos cuando observamos la obra de Carlos Akademjoy por primera vez pensamos, qué bobada, ¿cómo puede ser esto la obra de un artista reconocido? Esto parece hecho por un niño. Bueno, pues tal vez muchos lo toman como, o lo dicen tal vez un poco como de ofensa, pero yo les propongo que lo pensemos al contrario. ¿Qué tal si este fuera uno de los mejores halagos que un artista pueda recibir, que pinta como un niño? ¿Qué pasa? Hay una belleza en esa simpleza del pintar como niño, esa simpleza que es la que se critica cuando se dice que se pinta como niño, que parecen trazos que no tienen sentido, que parecen pequeños dibujitos como pequeños garabatos, pero en esos garabatos, en esos dibujitos, en esos pequeños trazos que parecen muy no pensados, en realidad hay todo un universo detrás. Tanto es así que Carlos Acanamijo creó su propia tabla de grafemas, como diciéndonos, esto es todo un lenguaje, esto no es cualquier dibujito, es un lenguaje. O más bien, es cualquier dibujito y no por eso deja de ser lenguaje, deja de ser una forma de comunicarme. Eso nos dice Carlos Sacramento con su obra. Entonces, ¿cómo se supone que uno utiliza algo tan simple como los garabatos o los pequeños dibujitos para explicar algo tan complejo como ya dije que es la naturaleza? Tal vez esta oposición entre simple y complejo no es tan sencilla como parece, no es tan simple decir simple y complejo, sino que por el contrario hay ciertos grados de complejidad en la simpleza. Creo que la obra de Carlos Akademijoy es tan simple que eso mismo lo hace tan compleja al mismo tiempo. Es esa simpleza, esa aparente quietud, es aparente como no pasa nada aquí, es una obra muy automática, esto lo puede hacer cualquier persona, lo podría hacer yo. Es en ese pensamiento, es en esos comentarios en donde creo que está la complejidad y la riqueza de la obra de Carlos Akana. Otro dato que creo que hace mucho más interesante esta conversación entre simpleza y complejidad, y es que muchos críticos se refieren al estilo de Carlos Akana como abstraccionismo realista. Otra gran contradicción aparentemente, porque pues bueno, lo abstracto se refiere a lo no figurativo, pero lo realista se supone que trata de imitar la realidad, la realidad es figurativa. ¿Qué pasa con Carlos Akana? Y creo que es un punto de unión fantástico entre lo simple, lo complejo, lo abstracto y lo realista. Y es que Carlos Akana lo que trata de hacer prácticamente es combinar y mostrar la realidad, pero la realidad suprasensible. Nadie dijo que ser realista significaba mostrar esta realidad como telúrica, táctil,
No, él muestra la realidad, pero él muestra una realidad interior, él muestra la realidad de los recuerdos, y no por ser recuerdos o no por ser no físicos, son menos reales, ¿sí? Y es lo que trata de decirnos, o lo que yo en serio estoy firmemente convencida que su obra trata de decirnos. Él lo que hace es mostrarnos entonces una realidad suprasensible, y la realidad suprasensible no es figurativa como esta, por lo tanto, necesita recurrir al abstraccionismo, necesita recurrir a la falta de lo figurativo para poder mostrar la realidad que está adentro. Ahora bien, ¿qué es eso que está adentro? Si se supone que eso es lo que nos quiere mostrar. Yo creo que eso que está adentro son las historias. Esa realidad suprasensible está hecha de historias, que creo que a la larga es incluso uno de los, no sé, como que si cogieras la humanidad y la trataras de dividir y ver qué es lo que hay adentro, hay historias. De eso consiste el mundo, de historias. De eso consiste la pintura, de historias. De eso consisten las figuras, de historias. Y la literatura, ni se diga. ¿Qué hay entonces en esto que Carlos Acanamijo nos quiere mostrar? Él nos quiere mostrar historias, específicamente pues de su pueblo, de Manoi, de la cultura inga, cómo son sus dioses, ellos son politeístas, cómo es su medicina, las plantas son su medicina, cómo es su familia, cómo son los chamanes, que son estos guías espirituales de todas las personas. Eso es lo que Acanamijo nos quiere mostrar. Cómo es capaz la pintura de contar historias y por lo tanto pintura y literatura, aunque siendo cosas diferentes, a la larga lo que hacen es mostrar historias, sacar esas historias que están adentro en esta realidad suprasensible y tratar de sacarlas, sea figurativamente, por ejemplo con el alfabeto, o sea no figurativamente, abstractamente, por ejemplo con trazos que parecen garabatos o dibujitos. Muy bien, Carlos Acanamijo es solo una excusa para poder hablar de lo loquísimo que es esta conversación entre lo simple y lo complejo, entre lo visual y lo escrito, entre la pintura y la literatura. Nosotros aquí en Lexia con Dani hemos hablado sobre fotografía y poesía, por ejemplo, o hemos hablado sobre arte y literatura y cuáles son sus puntos de conexión. Pero más allá que sus puntos de conexión como disciplinas, lo que quería conversar un poco el día de hoy es pensar como que hay más a fondo de qué pasa en el debate entre estas dos cosas. ¿Qué pasa cuando ponemos antónimos y en realidad nos ponemos a pensar qué pasa con ellos? ¿Qué pasa cuando articulamos cosas como poeta visual y tratamos de pensar, oye, tal vez en realidad es una redundancia, porque el poeta no puede ser visual o porque lo visual no es poesía? Sí, para cerrar, ustedes saben la razón por la cual nuestra segunda sección, que habla sobre el arte en general, se llama Sobre una vida de Duras, por una frase de Rayuela de Cortázar, que creo que es apropiadísima leerla, porque estamos hablando sobre pintura y literatura, son duras a la larga. En el capítulo 73 nos dicen: todo es escritura, es decir, fábula. Pero ¿de qué nos sirve la verdad que tranquiliza al propietario honesto? Nuestra verdad posible tiene que ser invención, es decir, escritura, literatura, pintura, escultura, agricultura, piscicultura, todas las turas de este mundo. Los valores, turas. La santidad, una tura. La sociedad, una tura. El amor, pura tura. La belleza, tura de turas. Las turas, nuestra verdad posible, tienen que ser invención, tienen que ser historias, tiene que ser creación. Y eso a la larga es en lo que concluye la complejidad y la simpleza de la pintura, la complejidad y la simpleza de la literatura, y la complejidad y la simpleza de la vida, de cada trazo que hacemos, de cada paso que damos, de cada letra que escribimos. Bueno, esto fue todo. Yo soy Julie y esto fue un epígrafe de Lexia Palabras en Griego.